Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer para un servidor saludarles de nuevo. Espero que se encuentren bien allá en casita. Antes de continuar, quiero invitarles a que hagamos una oración. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana por este lindo sábado que nos das. El sábado es especial para nosotros porque nos recuerda que fuimos creados por ti y fuimos redimidos por ti también. Pido una bendición por mis queridos hermanos allá donde están y también bendice a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título del tema de esta mañana es El cautiverio es para los buenos. Quizá les suene un poco raro, pero lo va a entender en el transcurso del tema. Cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos un sinfín de promesas. Pero saben, queridos hermanos, esas promesas no son para todos. Es para un pequeño grupo de personas solamente. Y espero que usted se encuentre dentro de este grupo de personas. Una de las tantas promesas la encuentro en Zacarías capítulo 2, versículo 8. En la Biblia parafraseada, llamada la Biblia viviente, dice así: El que os hiere o lastime a vosotros, es como si incrustara su dedo en el ojo de Dios. Usted sabe cuán doloroso es tocar el ojo de alguien. Y así tanto Dios nos cuida, así tanto Dios nos protege, así tanto Dios vela por nosotros. Cuando alguien toca a un hijo de Dios, a Dios le duele y tenga cuidado, porque Dios va a reaccionar. En Génesis capítulo 12, versículo 2, encontramos otra serie de promesas. Dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré de ti un nombre grande y serás bendición. Bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que se atrevan a maldecirte. Ya usted sabe que estas palabras fueron dirigidas a Abraham antes de salir de Ur de los Caldeos. Dios le había dicho a Abraham que se fuera de Ur de los Caldeos, que dejara su ciudad, que dejara su parentela, que dejara su gente y se fuera a la tierra de Canaán. Pero antes de él salir, Dios le está dando estas promesas a él para que él tuviera la seguridad, para que él tuviera presente de que Dios estaría con él, de que Dios mismo se encargaría de él. Y una vez recibido estas promesas, ahora Abraham se va. Éxodo capítulo 19, versículos 3 y 4. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, estas palabras son para el pueblo de Israel, cuando ellos andaban por el desierto. Acababan de salir de la esclavitud y estaban prácticamente junto al monte Sinaí. Ahora,
Qué lindas promesas. Cuando ellos estaban en Egipto, cuando estaban esclavos en Egipto, nunca nadie les dijo una palabra como esta. Nunca nadie les dio una esperanza, una promesa. Lo único que ellos recibían eran gritos, insultos, maltratos, etcétera, etcétera. Nadie se preocupaba de ellos. Morían de hambre, morían de sed, morían de cansancio, morían de maltrato. En Egipto, ellos no eran considerados como personas, sino como objetos. Eran esclavos. Los egipcios, el faraón, se habían adueñado de ellos. Pero ahora, cuando ellos están por el desierto, reciben estas lindas promesas de Dios, títulos inmerecidos. Pero saben ustedes, hermanos, tristemente esas promesas no se cumplieron en ellos. En el capítulo 5, nosotros vemos cuál era la condición. Mejor dicho, capítulo 19, versículo 5 de Éxodo. Dice así: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esa era la condición. Ellos tenían que escuchar la voz de Dios y poner en práctica el pacto, guardar el pacto de que Dios iba a establecer con ellos en el monte Sinaí. Y cuando la Biblia dice que si escucháis mi voz, se está refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios descendió sobre el monte? Pronunció los 10 mandamientos con voz potente, antes de escribirlos en 2 tablas de piedra. Y siempre que Dios pronunciaba cada mandamiento, dice que el monte temblaba, la tierra temblaba. Esa era la voz de Dios. El pacto que Dios iba a establecer con su pueblo eran los 10 mandamientos. Muy importante escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios significa humillarse ante Él. Estar dispuesto de hacer su voluntad y no mi propia voluntad. Obedecer y de vivir de acuerdo a su palabra. Nunca cuestionarlo. Y así que ellos no estuvieron dispuestos de escuchar la voz de Dios. Y esas promesas ahora se les da a otro grupo de personas. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, aquí hay otro grupo de personas a quien Dios le está dirigiendo estas palabras a través del apóstol Pedro. ¿Quiénes eran ellos? En la primera carta de Pedro encontramos que ese grupo de personas fueron aquellos que habían sido esparcidos por la región de Asia. Habían sido expulsados de sus ciudades, habían sido expulsados de sus países, habían dejado sus propiedades, habían dejado sus casas y se habían ido a estos lugares para refugiarse porque eran perseguidos por los demás por causa de seguir el Evangelio. Y allá en estos lugares ellos vivían como extranjeros, tenían privacidades. Sin embargo, ante los ojos de Dios, nosotros vemos que ellos no eran cualquier cosa. Eran del linaje escogido, eran de la realeza, eran parte de una nación santa, parte de un pueblo que había sido adquirido por Dios.
Y Dios les había dado el privilegio de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a los demás, a otras personas. Y por causa de estar dispuestos de obedecer a Dios, estuvieron dispuestos de dejar todo atrás. Casas, propiedades y sin duda familiares, como le pasó a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Encontramos una promesa similar o semejante a las que hemos leído. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Esta linda promesa es para aquellos que vayan a vivir con Jesús por 1000 años. Aquellos que formen parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre ellos. La segunda muerte ocurrirá después de los 1000 años, cuando Dios descienda fuego del cielo y todos los que no fueron llevados al cielo sean consumidos. Qué lindo será cuando Cristo venga con todos sus ángeles y suceda la primera resurrección y nosotros encontrarnos ahí, formar parte de esa bendita resurrección. Dice que saltaremos de gozo porque estaremos entre los salvos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otra linda promesa, u otras lindas promesas. ¿Y saben ustedes a quién está Dios dirigiendo estas promesas aquí en el libro de Jeremías? La respuesta la encontramos en el versículo 14. Dice: seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Estas palabras, estas promesas, son solamente para los cautivos, para aquellos que serían llevados a Babilonia. Yo no entendía el cautiverio hasta que leí todo el libro de Jeremías. Yo pensaba que los que habían sido llevados o que iban a ser llevados a Babilonia como cautivos eran los malos y los que se quedaban eran los buenos. Pero en el libro de Jeremías yo descubro que no es así. Los malos fueron los que se quedaron, como les dije, y los buenos fueron los que fueron llevados. Y cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que siempre ha sido así. Por ejemplo, quienes entraron al arca fueron los buenos y los malos se quedaron. Quienes salieron de Ur de los Caldeos fueron los buenos y los malos se quedaron. Quienes se fueron de Egipto fueron los buenos, mientras que los malos se quedaron en Egipto. Los que fueron llevados a Babilonia eran los buenos y los que se quedaron eran los malos. En el capítulo 24 de Jeremías, versículos 1 al 3, lo confirma. Dios le está mostrando a Jeremías aquí 2 canastos de higos. Los 2 estaban llenos de higos, pero los higos de un canasto eran buenos y se podían comer, mientras que los higos del otro canasto eran malos,
que de tan malos no se podían comer. La respuesta a los buenos higos y a los malos higos la encontramos en el versículo 10, 5 al 10 del capítulo 24 de Jeremías. En el versículo 5 dice: como los higos buenos, así reconoceré a los de Judá que son llevados al cautiverio, a quienes he enviado para su propio bien. Versículo 6. Pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de vuelta a la tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Versículo 7. Les daré un corazón que me conozcan que yo soy Jehová. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Qué interesante. Los cautivos eran los buenos. Dice Dios, yo los estoy enviando allá para su propio bien. En otras palabras, Dios iba a ir con ellos, los iba a cuidar, los iba a proteger. Y al final del cautiverio, Dios los iba a traer de regreso a Jerusalén y a Judá para reedificar la ciudad y para repoblar Judá. Los higos malos, versículo 8. Como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Así ha dicho Jehová. Los haré por horror, por mal, por infamia, por refrán, por burla y maldición en todos los lugares a donde se vayan. Enviaré sobre ellos espada, hambre y pestes, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Como que Dios está muy enojado con este grupo de personas. ¿Y cuál era la razón por la cual Dios está pronunciando todas estas maldiciones sobre este grupo de personas? Saben ustedes que la razón era de que ellos no quisieron escuchar. Dios tantas veces los llamó al arrepentimiento. Dios tantas veces los llamó a que abandonaran sus malos caminos, pero ellos no quisieron escuchar. Él tantas veces les dijo que dejaran la idolatría, porque se habían ido tras los ídolos, pero ellos no quisieron escuchar. Dice Jeremías que por 23 años Dios los llamó. Temprano en la mañana Jeremías iba y daba su mensaje para llamarlos al arrepentimiento, pero ellos no quisieron escuchar. Desde el momento en que comenzó su ministerio, desde el tiempo del rey Ezequías hasta cuando ellos fueron llevados al cautiverio, hasta cuando vino Nabucodonosor, Dios los llamó para el arrepentimiento. Pero ellos no quisieron doblegar su corazón a Dios. Así que el llamado era que ellos escuchasen la voz de Dios. Y de paso, en lugar de escuchar la voz de Dios, ellos escuchaban la voz de los falsos profetas. ¿Cuánto daño no le hicieron esos malos profetas o falsos profetas al ministerio de Jeremías? Y no solamente los falsos profetas, sino que estaban los hechiceros, dice la Biblia, estaban los adivinos, estaban los encantadores, estaban los brujos. Y el pueblo parecía escuchar más a la voz de los falsos profetas, a la voz de los adivinos, de los hechiceros, etcétera, que a la voz de Dios. A nosotros los seres humanos parece que es más dulce escuchar la voz de los hombres que la voz de Dios. No nos gusta cuando Dios nos habla y después estamos sufriendo la consecuencia. Hubo un grupo de personas, entre ellos estaba Jonatán y Jesenías, que eran capitanes de Judá. Ellos dos y un grupo de personas vinieron a Jeremías para hacer una consulta.
Y ellos vinieron y le dijeron, ¿sabes qué, Jeremías? Queremos pedirte un favor. Queremos que tú ores, que le pides a tu Dios, le dijeron ellos. Que nos diga cuál es el camino que nosotros debemos seguir y al lugar donde nosotros debemos ir. Entonces Jeremías les dice, ok, lo voy a hacer, pero denme 10 días. Y así que Jeremías vino a Dios, le pidió a Dios y le dijo, Señor, mira este grupo de personas, quieres saber el camino por donde deben ir y el lugar a donde ellos deben ir. Y Dios le dijo. Y después de 10 días, Jeremías fue y los buscó. Y les dio el mensaje que Dios le había dado. Y dice, si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No tengan miedo del rey de Babilonia, de quien ustedes tienen miedo, porque yo estoy con ustedes para salvarlos. Pero si ustedes deciden no habitar en esta tierra, desobedeciendo a la voz de Dios y se van a Egipto o a otro lugar, morirán por espada, de hambre y de pestilencia, y nadie de ustedes escapará. Pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de esta gente? ¿Aceptaron el consejo de Jeremías? ¿Estuvieron agradecidos por lo que Jeremías les estaba diciendo? No. Al contrario, lo insultaron. Y le dijeron, Jeremías, ¿sabes qué? Has hablado falsamente. Nuestro Dios, dicen ellos, Él no te ha dicho tales cosas. Eso no es cierto lo que tú nos acabas de decir. Por lo tanto, nosotros nos iremos. ¿Saben? Se fueron a Egipto, se fueron a Migdol, a Tafnes, a Naf y a Patros. Y estando en Egipto, dice que adoraron a muchos ídolos, incluyendo a la reina del cielo, que es la luna. Y estaban muy confiados en Egipto, pensando de que nada les iba a suceder, de que nada iba a pasar con ellos. Ahora, ¿saben ustedes que tristemente les llegó el hambre, les llegó la espada y muchos de ellos murieron? Y solamente unos pocos regresaron a Judá, aquellos que verdaderamente pusieron atención a las palabras de Dios a través del profeta Jeremías. Cuando Dios manda a Nabucodonosor a Judá y a Jerusalén, la intención de Nabucodonosor no era destruir Jerusalén ni Judá. Dios les había dicho a través del profeta Jeremías que cuando Nabucodonosor viniese, que ellos saliesen para humillarse ante el rey y el rey les iba a preservar la vida, que no se rebelaran contra él, que no hicieran resistencia, que simple y sencillamente salieran y se humillasen ante él y él los iba a perdonar. Pero la mayoría de ellos no puso atención o no les importó. Solamente fueron unos cuantos los que verdaderamente quisieron escuchar. Y estos fueron los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, Misael, Azarías y Ananías. De paso, estos muchachos nunca usaron su nombre babilónico. Lo odiaban. Ellos pusieron atención. Y ellos sabían que iba a venir Nabucodonosor. Y ellos platicaban entre ellos y decían, hey, Azarías, Misael, ¿escuchaste lo que dijo Jeremías? Sí, ¿qué dijo? Que cuando venga Nabucodonosor no hagamos resistencia, no nos rebelemos, sino que salgamos y nos postremos y nos humillemos ante él y él nos va a preservar la vida. Mientras que otros, cuando vino Nabucodonosor, se cerraron en la ciudad,
Se rebelaron contra él y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí tú no vas a entrar, esta es nuestra ciudad, nosotros la hemos edificado, Dios nos la ha dado y nosotros vamos a vencer porque Dios está con nosotros. ¿Saben, hermanos? Murió mucha gente, corrió la sangre. Solo unos pocos fueron salvos. ¿Por qué será que nosotros los seres humanos nos es difícil escuchar la voz de Dios? ¿Por qué será que la voz de los falsos profetas, la voz de los hechiceros, la voz de los brujos, la voz de los adivinos suenan más dulces que las palabras de Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué no estamos dispuestos de humillarnos ante Dios? Hay un pensamiento del camino a Cristo que dice, si das todo de ti al Señor, tu corazón, tu voluntad, tu servicio, y te entregas totalmente a Él para obedecer a sus requerimientos, entonces recibiréis todo de Él. Dios quiere todo. Dios quiere que nos humillemos 100%. Dios quiere que nos entreguemos a Él 100%. No el 50%, no el 60%, no el 99%. Si no es 100%, para Dios no es nada. Así que nosotros tenemos que humillarnos ante Dios el 100%. Tenemos que obedecerle, tenemos que obedecer a su palabra, tenemos que obedecer a un escrito está. Quiero decirles que viene otra invasión. Viene otro cautiverio. Y los únicos que serán protegidos en ese cautiverio son aquellos que han estado dispuestos de obedecer a Dios. Serán también aquellos que han estado dispuestos de hacer su voluntad. El milenio yo lo considero como otro cautiverio. Cuando los justos sean llevados al cielo a pasar 1000 años con Jesús. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ojalá, querido hermano, ojalá, querida hermana, tú seas uno de ellos. Qué privilegio va a ser para aquellos que vayan al cielo a vivir con Jesús 1000 años. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será la santa ciudad? ¿Cómo será el trono de Dios? Quiero decirles que solo unos pocos tendrán el privilegio de ver ese lindo lugar. Serán llevados, mientras que la mayoría quedará aquí en la tierra y más tarde serán destruidos. Bienaventurado y santo el que forme parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad de ellos. La segunda muerte será cuando Dios derrame fuego del cielo y consume a todas esas personas que no quisieron obedecerle. Después de los 1000 años, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, que se llama Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios de parte de Dios, ataviada, o en otras palabras, adornada como una esposa hermoseada para su marido. Después de los 1000 años. Y en esa ciudad no solamente vendremos los redimidos,
No solamente vendremos aquellos que fuimos a pasar 1000 años con Jesús en el cielo, sino que en la santa ciudad Jerusalén vendrá el trono de Dios y del Cordero, y esa ciudad posará en esta tierra ya renovada, ya sin pecado, ya purificada, y esta tierra será nuestro hogar para toda la eternidad. Y no habrá más muerte, y no habrá más clamor, no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, el mar ya no es. Oh, qué lindo será. Pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿estás preparado para ese momento? Espero que sí. Hace años yo tuve un sueño. Soñé de que Cristo venía con todos sus ángeles. El universo entero fue iluminado con su gloria y la tierra se movía en extremo. Y yo en el sueño me pregunté, ¿estaré preparado? ¿Mi familia estará preparada? Y entonces en el sueño yo me atreví a decirle a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué no tardas un poquito o retardas un poquito tu segunda venida? Danos un poquito de tiempo para que nosotros nos preparemos y entonces tú puedas venir. Y en eso yo desperté todo asustado. Hermanos, ese momento va a suceder. ¿Cómo va a estar tu condición en ese momento? Ojalá tú y yo podamos estar listos, estemos preparados para ir con Jesús, que seamos llevados en ese cautiverio que durará por 1000 años y después regresar a esta tierra para restablecerla. Que ese sea tu sueño. Analiza tu vida, observa tu vida espiritual, pídele al Señor que te ayude. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tienes lindas promesas para nosotros. Ya hemos descubierto en tu palabra que estas promesas no son para todos los seres humanos, sino son solamente para aquellos que estén dispuestos de obedecerte, para aquellos que estén dispuestos de humillar su vida, su voluntad a tu voluntad, para aquellos que no te cuestionen, para aquellos que están dispuestos de obedecer tu palabra. No importa lo que suceda, no importa aunque tengamos que perder cosas, propiedades, no importa que seamos perseguidos como aquellos hermanos de la carta de San Pedro. Pero ante ti somos de gran estima. Gracias, querido Padre. Te entregamos nuestro corazón en este momento y acéptanos como tus hijos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.